de Crónicas Callejeras, el podcast donde platicamos sobre sucesos históricos mexicanos poco relevantes o conocidos y cuáles forman parte de nuestra cultura e identidad. Que vale la, y por su vez esto también vale la pena acordarlos y revisarlos desde una visión crítica y humorística. Mi nombre es David Saúl Coronado. Nos acompaña el doctor José Luis Cisneros, docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Su doctorado es en Filosofía, en acentuación en la cultura, ¿verdad? Si no me equivoco, doctor. Sí, 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 sí. Hola, hola, ¿cómo estás, David? Muchas gracias por aceptar la invitación y tendría que decir que fue quien supo de mi intención de iniciar este proyecto y fue el que me dijo que le diera para adelante hace ya casi un año, y después de un año y de varios episodios pues lo entrevisto para platicar, ¿no? Me gustaría primero preguntar o platicar sobre esto, desde qué visión o qué postura ha tomado usted como doctor y como docente universitario, que es maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del proceso electoral que estamos viendo hoy en Nuevo León, en este 2021. Digo, por la cuestión de su tesis, pero ahorita nos iríamos a ese proceso, ¿no? Te gusta la comida recién salida del horno, ¿no? Te gusta lo que está calentito. Sí, Fíjate sí, que, de hecho. fíjate que yo cómo lo veo, cómo lo siento, mi postura ha sido muy precavida. He intentado ser precavido. Y es que, mira, em, de alguna manera sí tengo cierta responsabilidad por ser docente y por estar ahí coordinando una carrera y ese tipo de cositas. Entonces se supone que debo ser políticamente correcto. Sin embargo, la propia opinión está, ¿no? Y uno piensa que las cosas deben ser de una manera y a veces es bueno decirlas. Entonces, he tratado de ser muy prudente, de ser muy callado en el punto porque he andado con una actitud de que aunque sienta coraje o aunque no me guste algo o aunque sienta placer por una cosa que yo veo en las noticias, de repente digo, lo estoy viendo con mucha visceralidad, ya sea visceralidad en el buen sentido o en el malo. Y luego me pongo a pensar en lo que escucho con otras personas, lo que leo con otras personas que tienen el mismo tono de lo que yo originalmente quisiera poner como video, como escrito, lo que sea. Y veo lagunas tremendas, ¿no? De repente dice una tontera. Y yo digo, bueno, pero esta persona no tiene una visión un poco más amplia que le permita evitar la tontera que está diciendo. Y automáticamente me pienso a mí y digo, ¿cómo me verán otros? Claro. Entonces me detengo mucho. Y, y eso es muy frustrante. Yo tengo una expresión que a lo mejor ya la has escuchado, pero varios de mis alumnos ya me la dicen. A mí me causa comezón ver tanta pendejada. Perdón por la palabra, pero Se vale. me causa comezón, David, y no me puedo rascar. El detalle es que hay muchas cosas que están así como que obvias dentro de lo social, dentro de lo político, y hay gente que se la toma literal, una declaración, literal, una frase, y ese es el primer detalle que yo veo equivocado. La otra es ver enemigos donde no lo hay, ¿no? Leer de más, pegarle a la actitud hermenéutica más allá de lo que se recomendaría. Dice Mauricio Beuchot que el problema con quienes no respetan la hermenéutica como procedimiento es que luego tiran pa'l monte, ¿no? Ven cosas de más. Y entonces esos dos extremos son los que a mí me mantienen muy calmado, David, por lo pronto, pero sí tengo cosas que decir, aunque quizás no sean tan chidas. Pero fíjese que eso es bien interesante. Perdón la desfachatez de hablar de usted, pero bueno, como ya lo conozco de previa, ahí se darán cuenta los que nos escuchen y vean que pues hay un antecedente, ¿verdad? Pero eso es interesante, por decir, la otra vez estaba hablando con un amigo de eso, del populismo, ¿no? Por decir, entrando a este tema de lo de las campañas, pues ya ve que cuando estuvo AMLO para candidato en estas elecciones del 2018, pues decían que el populismo, y es populista, es populista, y ahora ven las campañas de todos los candidatos, desde Samuel, Adrián de la Garza, Larrazábal, su tiempo Víctor Fuentes, que ahora es, cosa fue el relevo más absurdo entre Sí, Víctor Fuentes y Felipe Jesús, a mí me dio mucha risa. La campaña de Clara Luz, Colosio, o sea, todos y todas y todes, si quieren decirles,
te has topado con te topas con esta desfachatez, este populismo, por decir la foto de Colosio donde dice que en Monterrey renacerá un nuevo México. Es un lema, ya lo había dicho en otra plática, es como un lema separatista. Este discurso de Claro, Samuel García de decir nos merecemos más o nos merecemos los libros de texto ahora, sí. que hablen de Nuevo León, del empresarismo, y dices, ¿y dónde quedan los movimientos sociales? ¿Y dónde quedan los Oye, protegidos socialmente? oye, pues está bien, quiere libros de texto, pues entonces que incluyan la historia de los afrodescendientes que llegaron aquí y que muchos ricos de Nuevo León tienen esa sangre y no lo quieren decir. Ah, que lo hablamos una vez, ¿sí es cierto? Ah, pues, pues si van a, o sea, y la herencia tlaxcalteca, ¿no? Que tienen todos ellos en y Guadalupe está cómo bien. fueron y cómo fueron expulsando a los tlaxcaltecas de los grupos fundadores, cómo los fueron marginando. Pues también, si quieren libros de textos así, muy, muy nuevoleoneses, pues que le entren ese tema, que no le tengan miedo. Y que terminaron mandándolos a Bustamante, a los tlaxcaltecas que habían estado en Guadalupe cuando llegaron como Sí, fundadores. Estaban ellos en las bases del Cerro La Silla, lo que es el Cerro La Silla, y toda esta zona. Y luego poco a poco fueron llegando las élites, los burgueses, y sí. las mandaron a Bustamante, de que no, vete para allá, vete lejos, ¿no? O sea, aquí no. Y por eso en Bustamante tienen estos usos y costumbres arraigados un poco de los tlaxcaltecas, no tanto a lo Por mejor hoy en eso, día, pero por eso hay buen mezcal en Bustamante. no, pues déjeme ir, entonces me hace falta un mezcalito para remojar el gaznate, como decía Tintán. Pero regresando a este tema, eso es una cosa que dice Samuel, y luego te topas con lo que dice Clara Luz, ¿no? Que salió a dar el mismo discurso de hace 6 años del Bronco. No, no, yo me salí del PRI porque ya no cubría, ya no satisfacía lo que eran las bases del PRI. Y yo así de, ¿no leíste historia, morra? El PRI nunca fue para dar a la gente, fue para maniatar a los grupos sociales y alternos y de comunistas y de todos los movimientos comunistas, socialistas que hubo en México en los 30. Y el PRI dijo, vamos a aglutinarlos todos y aquí los controlo, ¿no? Para que no anden de rebeldes. Pero ella salió a decir mismo discurso del Bronco, ¿no? Tuve que renunciar al PRI porque ya no había algo. Víctor Fuentes, antes de renunciar, decía también, me preparé para ser alcalde siendo diputado, para alcalde de Monterrey siendo diputado local, diputado federal, senador, alcalde en San Nicolás. Y yo digo, ay, mi rey, pues como que brincaste mucho de puesto y nunca te vi preparándote, pues no creo, ¿no? Pues Digo, mira, no sé cómo lo vea usted sí. este discurso, ¿no? Sí, 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 es que sí hay cinismo en todo ello. Se repiten fórmulas o se repiten posturas, vaya usted a saber si lo van a replicar o no, pero se repiten fórmulas y posturas que, por ejemplo, Andrés Manuel había dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora las sacan como propias también. En una ocasión, en una entrevista nacional, le dijeron pues, que tenía que darle gusto, ¿no? Que otros, por ejemplo, Calderón o Peña Nieto, estaban tratando de replicar el asunto de las pensiones a la tercera edad y, pues que te dé gusto, ¿no? Que lo repliquen. Y el otro decía, pues es que no es el punto, ¿no? El punto está en que atacan y luego utilizan las propuestas que uno usa y a mí me siguen atacando. Bueno, independientemente de esas historias, yo sí veo mucho cinismo y mucha desfachatez en eso, pero también hay que entender otra cosa, y por este tipo de asuntos hay que saber colocarse, ¿no? Como crítico o como militante. El asunto para mí está en que son grupos de poder, son grupos que tienen una ideología muy como que, o clara, muy clara, o muy difusa, ¿no? No las tienen clara, pero hay una ideología por ahí. Entonces, en la que la van definiendo o en lo que la van promocionando, tienen que actuar y decir cosas que a otras personas les harían significativas. Entonces, uno entiende todavía el proceso de campaña y de desfachatez que pueden de repente, o de cinismo que de repente puede haber en los mensajes o en las propuestas. Todavía uno lo entiende, eso. Lo que a mí me llama mucho la atención es que se siga creyendo en el sistema de partidos. Yo tengo fácil 20 años renegando de los partidos, David. No, no, no me siento cómodo con los partidos. Tal vez en estas condiciones no sea posible de prescindir de ellos. Tal vez los necesitemos. Pero el asunto está, me parece, en que una estructura de partido privilegia una manera de pensar en concreto y una manera de organizarse, y no privilegia necesidades sociales. Claro. No lo privilegia. Ahora, ¿un partido político puede privilegiar necesidades sociales? No,
porque justamente partido significa tomar parte de algo, y no de la sociedad, sino de una parte de la sociedad. Y ya desde ahí de entrada estamos mal. Claro. Estamos mal. Yo desde hace mucho decía, bueno, no me gustan los partidos políticos, pero si acaso consideraría yo que debe haber un cierto tipo de partido en ciertas partes del poder, yo pensaría que los más socialistas deberían estar en lo federal, los más institucionales en lo estatal y los más comunitarios o tradicionales en los municipios. De alguna manera como para poder fortalecer con economías internas, pero que respeten instituciones a nivel estatal, pero que se reparta todo y se vigile socialmente desde el nivel federal, ¿no? En todo caso, así. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, un partido tradicional que había en los municipios de hace poco, el PAN, que tenía toda una tradición y una identidad muy clara, ya no es el PAN, ya no es el PAN que nos gustara o lo despreciáramos, ya no tiene esa identidad. Mira, tú lo dijiste, se va Víctor Fuentes para allá, lo releva Felipe de Jesús con la bandera del PT, con la bandera del PT. Entonces, ese tipo de detallitos es lo que uno se siente un poco fastidiado, pero todavía lo entiendo, todavía lo entiendo. Lo que me causa más comezón es la opinión de la gente y cómo maneja la prensa las cosas. Eso es lo que realmente no. No sé si ha tenido la oportunidad de ver los videos de Adrián Marcelo primero, que está en Multimedios. Tiene un podcast o tiene varios podcasts. Bueno, tiene un programa que se llama Radar, que anda como acá en el pueblito, ¿verdad? Echándose baños de pueblo, haciendo mercaditos y fútbol llanero y todo eso. Y tiene un podcast con otra persona. Tiene dos podcasts y en uno ha empezado a invitar que a Adrián de la Garza, a Francisco Cienfuegos, a Larrazábal, a Mauricio. Y casualmente entrevista a Mauricio y en el clip que ponen en Facebook, ¿no? Porque ahí lo vi, realmente no lo vi completo porque la verdad ya me tiene harto Mauricio. Digo, espero no pase nada, pero a mí ya me tiene harto escucharlo. O sea, es alguien rico que está chiflado, con todo respeto, pero no sé qué hace en la política tantos años y tantas veces pensando que él es la solución de todos los problemas, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra harina, otra cosa. Pero lo que voy es, en este discurso de Adrián Marcelo I, que es un personaje en multimedios, o lo han hecho un personaje, ha empezado a hacer como decir, no, es que no voten por no voten por aquel, como a tomar un partido. Pero luego volteas al PRI y ves como a 5 o 6 de multimedios, ¿no? A Lina Vargas, que estuvo en el clima, Sí. ves a Anita González, ves a una que se llama Viridiana como suplente en el distrito local, Ivonne Álvarez, que empezó en multimedios y salió hasta el Teleritmo hablando de música grupera. O sea, hay como 6 o 7, ahorita no recuerdo más, Arturo Carmona en Guadalupe. Y dices, pues aquí hay una negociación de poder, ¿no? O sea, yo llego al poder como Congreso y obvio te voy a beneficiar más a ti multimedios, que ya lo hemos visto en otros procesos. En los 80 fue 60, 70 y 80, pues era el PRI con Televisa, y en los 90 fue con TV Azteca, bueno, la creación de TV Azteca. Y ahora vemos esto con multimedios, ¿no? O sea, la historia dicen que no es repetitiva, pero en México ha sido cíclica. No sé cuál es su visión referente a esto. Es que no hemos leído la enseñanza italiana. O sea, tenemos que saber leer a Berlusconi y a todas las televisoras italianas. Ya desde ahí debimos haber aprendido algo y no ha sucedido. No ha sucedido. Ahora, bueno, yo no sé, y todavía te lo puedo pasar como válido que haya grupos de poder que busquen apoyarse entre ellos. Todavía lo puedo entender. Lo que a mí me sigue causando ruido es, esto lo escuché hace tiempo, cuando un político, un diputado le decía a otro que no había hecho bien las cosas. No recuerdo bien cuál era el punto, pero le decía, esto que usted está haciendo va a afectar su carrera política. Y ahí me cayó el 20. Carrera política. No debería existir, David. No debería existir la carrera política. O sea, es seguir ahí simulando conciliar intereses, pero siempre desde un partido. Y eso es lo que te digo, siempre desde una visión de sociedad muy concreta, evidentemente favorecedora de un grupo que forma ese partido. Y no lo digo que estén afiliados, sino todas aquellas personas que comparten la visión y que tienen acceso a ella. Entonces, no debería existir carrera política. Y este es el otro punto. Habiendo carrera política, lo que menos debería de haber es un
intercambio de miembros entre prensa y política. O sea, yo puedo entender, te digo, lo de los grupos que se quieren apoyar, pero siendo la prensa un poder que se supone que tiene que informar, lo que menos debería de hacer es involucrarse con puestos de política. No lo debería de hacer. Lo Claro, único que hace es que nosotros desconfiemos de ellos y o sea, lo que dicen en el radio, en la prensa escrita, de papel o en la televisión y ahora en internet, termina siendo tema de okis para quienes le pensamos un poquito más porque no le voy a poner atención a lo que está diciendo, ya me la sé, entonces estás gastando saliva de más. Y yo no puedo apelar, como muchos que he escuchado que lo dicen, yo no puedo apelar a que el pueblo es tonto. Yo no voy a ofender al pueblo diciéndole que es tonto. No lo voy a hacer nunca. No podemos decir que al pueblo hay que hablarle con palabras soeces y hay que darle dádivas y hay que ser populista o hay que mostrarle la muchacha en bikini. O sea, yo no creo que eso sea éticamente correcto. No, de plano no. Entonces, ujú, yo lo que digo, lo que no me gusta es que haya un discurso, incluso avalado por algunas personas del área intelectual, hay un discurso que legitima estas prácticas cínicas y desvergonzadas de hacer campaña porque dicen que el pueblo, pues el pueblo dale pan y circo porque es tonto. No, yo no, ahí empezamos mal, David. Ahí claro, empezamos mal. y yo estaba recordándolo otra vez porque en este proceso de manejar mucho por la ciudad repartiendo comidas, porque pues ahí hay que tener una actividad extra, no alcanza. Y deambulando, y pues usted sabe que se me da mucho eso de andar acá. No soy filósofo, pero se me va a veces el avión. Estaba recordando esto, ¿no? Que cuando ganó Fox en el 2000, yo era cuando cumplí 18 años y no alcancé a sacar mi credencial de elector, pero yo iba a votar, no por él, iba a votar por Gilberto Rincón Gallardo, el creador de la Mm, CONAPRED. sí. Su discurso se me hacía interesante. No digo que soy un especialista, ni era un especialista, ni soy ahorita, pero me gustaba su discurso que dice usted, ¿no? Estar como en esta cuestión del partido, ¿no? Pero yo dije, bueno, ya ganó Fox, va. La democracia es que si no funciona, se cambia y se puede Ujú. tomar otro candidato. Pero nos topamos que en el 2006 hay un fraude, ¿no? Bueno, un dicho fraude o no fraude, pero hay un No, proceso sí de lo todas. es, sí lo es. Sí, sí, Sí sí lo lo hay, es. yo también lo digo, pero muchos de mis amigos y conocidos que no sabían esto me dicen, a partir de eso me dicen de izquierda o comunista. Y yo les digo, no, comunista no, de izquierda sí, y radical. Yo sí soy de que aborto, matrimonio gay, todo, legalización de la marihuana, ya, por favor, todo eso, ¿no? Pero yo siempre he sido de esta idea que el proceso democrático se aprende también en casa. Y en casa no nos enseñan la democracia, no nos enseñan la participación, nadie nos No. enseña. Y luego entras a la universidad y te dicen, no, participa, actívate, éntrale. Y muchos vienen con el temor de que lo que decían era juzgado por los padres y te decían que estabas mal o te aplicaban la de, es que tú no sabes. Al rato que crezcas vas a saber. Y eso también está implícito o dentro de nuestra ideología social en México. No sé si en otros países, porque no tengo la fortuna de viajar más que leyendo y las redes sociales, pero esto está muy inmerso en México, ¿no? Está, como alguien decía, no me acuerdo quién fue, que decía que todos teníamos un priista dentro. Yo siempre he sido de la idea de que yo decía, no, yo no quiero ser autoritario, yo no quiero tener un priista dentro, porque sería andar matando gente y desaparecer gente, y, o sea, esas cosas, ¿no? Y dije, no, está bien que sí, pero no llego a tal extremo. Y una discusión que tuve con unos amigos en WhatsApp era esto, de que no, yo les decía, no, es que el PAN se creó para ser la contraparte, pero nunca tener el poder en México, ¿no? En el 39 se creó para esto, para la contraparte del PRI, o del PNR, como se llamaba en ese momento. Y me decía un primo, no, no es cierto, es que estás tú diciendo una suposición. Y yo, vato, hay como 10 libros que te hablan de esto, o sea, yo así de que hay como 10 libros y los he leído los 8, le digo, en lo electoral me gusta mucho la historia electoral de México, y le digo, no, o sea, sí existen estos libros, y los he leído, y los he analizado, y muchos intelectuales lo han dicho, hasta de derecha, que no, pues este partido nomás era para estar ahí, ¿no? Para hacer sombra. Le dije, tuve el poder, y no supo qué hacer, o sea, porque luego me decía eso, no, es que cómo comparas lo federal con lo municipal. Y yo, pues, por eso, ¿cómo lo comparas? ¿Cómo comparas a San Pedro, la opulencia de México, con la presidencia, cuando es un país donde hay 100, a Calderón le tocaron como 100 millones, 110 millones de habitantes, y más de la mitad viven con $2 o $1 al día? Bueno, ¿Cómo manejas eso cuando vas a San Pedro y en San Pedro pues ves de todo, ¿no? Carros que en otras zonas no se ven. Entonces,
estilo de vida. Entonces le digo, no, le decía, no, amigo, no, compi, porque está documentado, hay libros, no creas que yo nomás lo estoy sacando el veneno. Ajá. Porque ellos de repente se van por esta idea, ¿no? No digo que estén mal, pero se van por esta idea de producir y ser más empresarios y más visionarios, y yo, no, pues yo soy más social, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, esta historia cíclica se repite y luego ves estos medios que se empiezan a estar inmersos en esto del poder y los discursos que vemos, ¿no? Por decir, el de Colosio de otro Monterrey renacerá en México, como diciendo somos la punta de lanza, ¿no? O sea, no sé qué nos está pasando, pero yo lo siento descarrilado. Y nada más hacer un paréntesis, hay que decirle a la gente que nos pueda escuchar de fuera, que porque ahí tenemos oyentes de otros lados, que en Nuevo León específicamente habrá elecciones dentro de 8 días, 9 Sí, días. exacto. Entonces, pues estamos hablando de este tema, ¿no? Ya tenía ganas de hablarlo de antes, no me dejaban, y dije, ¿con quién más? Pues bueno. No, pero pues no yo, sé. pues sé muy poco del tema, pero mira, por ejemplo, aquí el proceso electoral en Nuevo León sí se nota que es performativo. El asunto es performativo, ¿no? O sea, tú te metes a las páginas de internet de campaña de cada quien y te topas con toda una publicidad que termina favoreciendo la imagen, como si la imagen proyectara la efectividad y el compromiso de alguien, ¿no? Y eso es muy ingenuo, eso no puede suceder. Te fijas más o menos en las propuestas y todas tienen que ver con el asunto de la seguridad, con el asunto de la movilidad, con el asunto de la educación también y ahora lo que está de moda, la pandemia, ¿no? Y digo de moda porque hemos vivido pandemias desde que somos humanidad, ¿no? Solo que pues, en este momento se toma como discurso. ¿Te fijas? Y esas son las preocupaciones típicas, el mensaje típico. No, no pasa de ahí, no pasa de ahí. Habilidad discursiva, capacidad de imagen y tocar temas que según el estudio de marketing, el estudio de mercado, termina diciendo que es lo importante. Ahora, si eso es así en las campañas, por ejemplo de aquí, entonces hay una ausencia muy peligrosa de crítica pertinente. Hay criticonería por todos lados, pero crítica pertinente no. Y no se trata porque no tengamos la capacidad, es que mira, a veces también tiene que ver con esto. Yo te decía, he sido muy prudente con lo que opino y lo que digo, pero a veces tampoco tengo tiempo, David. A veces Claro. tampoco tengo tiempo. O sea, o saco mi jale, que tiene que ver con fomentar mentalidad crítica, tiene que ver con eso, o saco mi jale, o me pongo a justificar 3, 4, 5 cuartillas de por qué lo que dijo no sé, un periódico o lo que dijo algún candidato está mal o no tiene ni patas ni manos ni nada y está volteado, ¿no? Termino privilegiando el formar conciencias críticas porque a final de cuentas tiene que ver también con mi trabajo y con mi medio de subsistencia. Ahora, justamente esta saturación de trabajo que tenemos algunos y que tiene mucha gente, termina ocasionando que lo que queramos hacer es crítica de tweet. Y en un tweet estás replicando la misma estrategia que utilizan los políticos de generar una frase y a partir de ahí tratar de convencer. O sea, es una mala estrategia. Querer criticar por tweet, querer criticar por Facebook o por cualquier otra red social, no vamos a lograr el cambio que estamos queriendo. No se va a lograr así. Y esto es bien interesante porque sí, por decir, hablando de estas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, si se da cuenta, en Instagram es ver mujeres en bikini, casi. No hay Por todos nada lados. no hay discurso. Y lo te No, metes a no. Twitter y más o menos hay un discurso, por decir, ahora que salió la campaña esta de Tenoch Huerta y Maya Zapata de los morenos, Ajá. del Prieto Power, todos criticando y que no hay racismo. Yo, vato, somos el país más racista yo lo pondría en el número 2 después de Estados Unidos, Ujú. porque hemos adoptado estas, perdón la palabra, pero para mí son tonterías, o este sueño americano, ¿no? Digo, por los casos que hemos hablado siempre, usted y yo, o tú y yo, fuera de, o cuando nos hemos encontrado en el ámbito académico,
de este sueño de que te inculcan el sueño americano de irte, ¿no? Y allá está mejor. Y ahora gente que está allá me pregunta, ¿cómo estudian allá? ¿Y cómo hacen estos censos? ¿Y cómo la seguridad? Y yo, pues si te fuiste es porque estaba mejor, ya no te preocupes por nosotros. O sea, se escucha mal, pero pues ya quédate allá, ¿no? Pero lo que voy es que sí hay este racismo en México muy inmerso y está en nuestras raíces, lo decíamos al principio. Aquí llegaron los españoles con tlaxcaltecas y los fueron sacando de Guadalupe y los fueron mandando hasta Bustamante, súper lejos, ¿no? Ujú. Y en Cadereyta también pasó, o sea, también llegaron después los ricos y también de ahí sacaron ciertas poblaciones indígenas que venían con ellos, en Cadereyta, en Linares, en Guadalupe. Pero ha generado este discurso de que mucha gente sale a justificarse, no es que no somos racistas, no es que está mal que nos digan white chican y que no sé qué. Y referente a lo que dices, de que en un tuit no cambias, y dices, ¿a poco no puedes aceptar decir, sí, he sido racista? Sí, somos racistas, sí, o sea, lo vemos en muchos lados, o sea, de trabajos, en puestos de poder, académicos, empresariales, lo ves, te ven moreno y, bueno, no, yo no sé si soy tan moreno, me ha tocado, yo creo que nomás me ha tocado 2 veces, pero cuando aspiras a poderes, que compites contra alguien, que si competías con una muchacha guapa decías, ya perdí. Bueno, a mí se me tocó una vez que dije, no, pues ya, se lo van a dar a ella y se lo dieron a ella. No era la indicada, pero se lo dieron, ¿no? Ujú. Eh, pero sí toca esto, ¿no? O sea, sí, esta cuestión de hacer revoluciones, y yo creo que nos tocó con el 132, ¿no? Que muchos de estos terminaron en los grupos de poder o en las élites de poder. El caso es el que está con AMLO ahorita, no me acuerdo su nombre, que está bien raro, que estaba en el ITAM y ahora anda ahí Ujú. de candidato. O sea, pues a dónde se fueron, ¿no? El caso en Monterrey, Jimena Peredo. 2009, no votes por Papa Natalia, y ahorita va candidata en el distrito 18, que es San Pedro y una parte de Santa Catarina, y ni vive en ese distrito, ¿no? Y hay varios más activistas que han hecho esto. Yo no digo que esté mal, está bien, pero pues primero en el 2009 decías, no votes por papanatas, porque son partidos satélites, no votes por ellos, y ahora terminas entrando al redondel del juego o a la plaza de toros. Pues entonces, ¿dónde está como la validación o el valor ético o moral, si queremos hablar de moral, para haber dicho lo que dijiste antes? Yo le decía, no, no, pues es que ya me di cuenta que es la única forma en la que puedo colaborar. Si tuviste muchas oportunidades, porque hasta ahora, ¿no? No Claro, sé, lo ve. Y hay más claro. casos, pero. Hay muchos, a cada ratito yo de repente me pregunto, bueno, ¿que no hay talento, por ejemplo, artístico, musical, ¿no? Por ejemplo, en el sentido del canto, que no hay talento de canto en las poblaciones indígenas. Pues claro que sí, lo que pasa es que pues no les quieren dar abrir el mercado, no les quieren abrir la oportunidad, ¿no? El Pues caso del niño de solamente, Movimiento eh, Naranja, pero pues nada más así, como algo exótico, ese es el problema, y que ¿no? cada 3 años. Sí, no, pues no, así no, el chiste es, oye, pues abre la puerta. Uh-huh. No, que no termine ganando solamente alguien pues, porque es de familia rica o porque tiene buen aspecto o porque, qué sé yo, tiene una sexualidad muy declarada, ¿no? Hacia lo masculino o lo femenino. O sea, abre la puerta más allá. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, un caso de una paisana mía que estuvo a punto de ganar un concurso de canto en Televisa y la llevaba ganada y de repente, ¡pum!, curiosamente ganó la Blanquita, ¿no? Que era la rival. Y eso pues indignó a mucha gente ahí en mi tierra. eh, y- pero se notaba la mano, que iban a darle el voto a alguien que consideraban estéticamente, pues más bonita, ¿no? Más, y porque mi paisana no era nada fea, pero simplemente no tenía ojos verdes, ¿no? Por ejemplo, o azules, no me acuerdo que tenía la otra. Y la otra tenía talento, pero no iba a ganar, y a la mera hora ganó. Entonces, a casos como esos suceden muchos. Y a mí siempre me ha, esto no sé qué opinas tú, pero siempre me ha llamado la atención que normalmente hay ciertos apellidos que terminan por imponerse. Y esos apellidos y ciertas figuras estéticas. Yo es raro que vea un Pérez, es raro que vea un López, es raro que vea un Rodríguez, un García. Por lo regular son otros apellidos. Y eso me lleva al otro punto. Y esto es lo que, de las cosas que me llaman mucho la atención. En 200 años de independencia mexicana, ha habido cerca de 200 familias gobernando el país. 200 familias. Se reparten el puesto, se reparten el pan, se reparten el dinero, se reparten todo. Y terminan siendo parientes de los artistas, parientes de los grandes académicos reconocidos por el Estado,
se terminan siendo parientes de los que están en el periodismo dirigiendo el periódico o las televisoras, terminan siendo parientes de aquellas figuras que trascienden el país y que terminan haciendo historia en Europa o en Asia. Pero rara vez encuentras a alguien que no es de esas familias. Al parecer ahorita está alguien en la presidencia que no es de esas familias, al parecer. No, yo no le conozco su historia genealógica, pero se siguen repartiendo el poder, Saúl, se siguen repartiendo el poder estas personas. Hay una idea, hay una mentalidad muy concreta. De repente parece que son guerras o peleas al estilo medieval, en donde solamente había una guerra cuando el jefe, el rey, tenía que decidir a qué señor feudal se le repartían ciertas tierras porque tenía 5 hijos y el otro tenía 2, ¿no? Y entonces aquí, pues vamos a hacer una guerra, se ponen ahí de acuerdo, ¿no? Entre comillas, entre ustedes, y ya. De repente parece que es eso, que un partido se pelea con otro nada más para repartir poderes en función de los descendientes que tienen. De hecho, Basáñez lo dice, ¿no? Que las familias regiomontanas específicamente parecían una monarquía, ¿no? Que le competirían a una monarquía en esta cuestión de la repartición, ¿no? Hablando un poco de la historia, el hijo de Diego Montemayor III, que es el fundador, bueno, de los fundadores, porque ya ve que también llegaron 3 Diegos de Montemayor. Bueno, uno de ellos hace que su hijo se vaya a Santiago y se lleve a la esposa y haga familias allá en Santiago, porque encuentran Santiago, les gusta y ¿sabes qué? Vete a hacer familia allá, ¿no? Y lo encuentras en los árboles genealógicos del Museo de Santiago. Y esto pasa pues a grandes rasgos, ¿no? También pasa en la academia. Muchos catedráticos del TEC y de la UNI son familiares que Dieck Assad, Assad Dieck, o sea, estos apellidos rimbombantes que se reparten siempre, ¿no? Yo tuve la oportunidad de platicar con una Hinojosa Dieck. Imagínense nada más el apellido. Hinojosa Dieck. Es de la Comisión Estatal Electoral. Y yo le decía, no, pues yo quisiera ser consejero ciudadano, estoy haciendo en ese tiempo estaba haciendo la maestría, me gusta mucho lo electoral, que no sé qué. Y me dice su chofer, no, hombre, síguelo intentando y lo vas a lograr. Sabio no, vato, si no José 10, ¿cuándo voy a llegar a ese nivel, no? O sea, ¿cuándo le voy a competir a esta persona, no? Que aunque digan que no es Dieck Assad o Siet Califa o estos apellidos, pues tiene un Hinojosa Dieck, ¿no? Es un apellido que hay un Hinojosa que fue alcalde de Monterrey, de San Nicolás. Y pues, o sea, son convenios que hay, como dices, tú, José Luis, son familias poderosas, los Garzazada, los Sada. O sea, por si nadie dice, los Zambrano tuvieron un abuelo, o bisabuelo en este caso, bueno, ahorita ya sería tatarabuelo, que fue 11 veces alcalde de Monterrey, y fue como 2 veces Congreso del Estado, y de repente ya eran dueños del obispado, de toda la zona del obispado, ahí de Santa María y todo, ya eran dueños ellos. Y, chis, pues, ¿cómo fue, no? O sea, volvemos a lo mismo, son estas 200 familias, o el caso de Manio Fabio Beltrones, que puso a su hija de senadora, o el caso de Félix Salgado Macedonio, que ahora va a su hija, o sea, ahora toca a mi hija porque pues, hay que empacharse. Y el nombre de México es del cuerno de la abundancia, no se lo acaban, pero yo tengo miedo en que realmente las cosas sigan así por otros 200 años, o 50 Sí años está más, difícil. ¿No? Sí está difícil. Mira, yo creo que lo que tienen que entender estas familias es que nosotros no estamos ahí, no estamos aquí, ni queremos estar ahí para joderlos. No queremos, bueno, al menos yo no. No queremos hacerlo. Bueno, No, lo que explotaron, sí, nomás ahí. no, pues mira, en todo caso pedirles que se reconozca todo un historial de abusos, que se reconozca que debe haber un poco más de apertura. Claro. En todo caso, ¿no? En todo caso. Pero sobre todo, lo que tienen que entender es que tenemos que hablarnos derecho. Tenemos que hablarnos derecho, ya no podemos simular tanto. Yo estoy muy en contra de la simulación y hago todo el esfuerzo por evitarla, en todo lo que pueda. Confieso que no siempre lo he logrado, pero desde lo que es las clases, el trabajo administrativo, el trato conmigo mismo, el trato con mi esposa, el trato con mis colegas de trabajo, con mis amigos, como contigo, por ejemplo, trata de no ser simulado. Trata de no ser simulado en la mayoría o sea, de los momentos de mi vida. Entonces, el punto es que estas personas que mantienen el poder, estas personas que se lo reparten, tienen que entender que ya no queremos seguir simulando y que ganamos muchísimo más trabajando en conjunto. Yo no sería de los que, por ejemplo, cortara tajantemente, les diría, ahora entregas toda tu riqueza porque la entregas. No, yo no sería de esos. No, Yo les no, diría, yo. bueno, o sea,
En el sentido, ok, bueno, pues vamos a trabajar juntos, ahora sí, ¿no? Dame chance, vas a ver que no estoy aquí para joderte, no lo estoy. Entonces, cuando ves cómo la prensa de repente manipula y tergiversa los encabezados o las notas, oye, y tú ves lo que dijo alguien así la conferencia completa, entonces dices, pero no coincide, estás simulando. Cuando tú estás proponiendo algo para ser elegible y estar ahí en la jugada política, este, oye, pues ya sabemos que lo que estás diciendo es para que jale gente. Háblanos más derecho, ya no nos quieras engañar, ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que quieres tú utilizar un discurso ya machacado, no le Ujú. sigas por ahí, ¿no? De repente también cuando vemos un funcionario que está haciendo su trabajo y te dice, bueno, pues puede haber otra manera. Pues sí, gracias. Yo tengo una urgencia, te lo puedo agradecer 1000 veces, pero esa otra manera no nos conviene a la larga, ¿no? Aunque me joda yo por esperar el proceso, pero mínimo garantízame que el proceso va a seguir y no que se va a empantanar. Claro, Mínimo. O sea, yo estoy dispuesto a amarrármelos con tal de seguir el proceso siempre y cuando sepa que el proceso va a seguir. Es pensar muy utópicamente lo que te estoy diciendo, sí, sí, pero si no tengo ese horizonte, si no tengo ese horizonte, entonces mi nivel de adaptación a la realidad será todavía más simulado de lo que yo no quiero que sea. Y si lo claro. tengo como horizonte, voy a procurar siempre no estar simulando. Entonces, ese es mi punto de partida, esa es mi estrategia. Y creo que lo primerito que debe haber es conciencia crítica para poder decir, bueno, pues sí, la cagué, ¿no? La cagué con esto, pues tengo que corregirlo. Oye, pues la estás cagando, admítelo y no hay bronca, no hay bronca, lo podemos negociar. Yo apuesto por eso, David, yo apuesto por eso. Por eso en parte también soy prudente con muchas cosas que digo. Creo que estoy diciendo más cosas aquí contigo de todo lo que he tratado de decir en redes sociales. Em, Excelente. pero, Tuvimos un pequeño desliz de unos 5 segundos de que te perdiste, pero lo sí, que dices de la simulación es cierto, o sea, lo ves en todos lados, a veces hasta con tu familia, ¿no? El simular, yo me acuerdo una vez que estaba platicando antes de que yo me festejé el último fin de semana de cuando empezó la pandemia, ¿no? Ya el lunes se cerró todo y me festejé, que creo que te invité, pero venías de un viaje, no recuerdo. Y estaba hablando con una prima de eso, porque no habíamos tenido como esta plática, y le digo, pues yo tengo un humor muy negro y soy muy burlón y muy ácido. Y tenerle que explicar a mi prima cuál es mi humor, mm, yo dije, entonces voy a tener que dejar de simular, ¿no? O sea, soy muy burlón en esto, soy muy burlón así, con mis amigos me llevo de esta manera, hago este tipo de cosas, no con la cuestión de ofender, sino, pues hay gente con la que te puedes llevar pesado o tienes tus límites. Y le decía, yo le tenía que explicar porque de repente hacía comentarios yo en un grupo familiar, pues así como que todos se quedaban de, ¿y por qué dice esto? Le digo, es que ese es mi humor, ese soy yo. Y le dije, y también es bien pesado a veces estar simulando que no eres así, ¿no? Y claro. eso también yo lo he pensado, no puedes estar simulando todo el tiempo, tienes que ser sincero, o sea, yo recuerdo, tuve la oportunidad de entrevistar a la Razábal cuando pasó lo de la Alexa, el Alex, que Ah, cambiaron los sentidos de las calles y todo, porque trabajaba en una radio por internet. Y me decía, no, que el gobierno federal y que el gobierno federal. Y digo, ¿y el municipal no puede hacer nada? O sea, el municipal no va a hacer nada. Y nomás le decía, no, hay que esperar lo que nos diga el gobierno federal. Esa inacción o esa nula acción y que siempre están esperando a mamá gobierno federal, también afecta a la ciudadanía. Porque claro. la ciudadanía empieza a atacar a esta persona que está en el poder, ¿no? O el que está en la Secretaría de Desarrollo y Bienestar. Es que él es el culpable, cuando realmente el municipio en la Constitución tiene sus funciones. Pero lo decías al principio, o sea, tenemos que estar bien establecidos esta separación de poderes o socialista, o sea, para entender esto. Lo que pasó con Guadalupe ahorita con el HANA, ¿no? Que se les fue un retorno ahí por San Sebastián y la alcaldesa sale, la presidenta municipal a decir, no, pues ya que el gobierno federal nos ayudó, con lo que teníamos guardado vamos a poder pagar porque el Estado nos va a ayudar. Pues no, que se guardaron dinero por la pandemia, pues ¿dónde está ese dinero entonces? Porque ustedes Ujú, no atienden gente, no tienen clínicas, no tienen unidades de urgencias, ni los bomberos tienen, hombre, ¿para qué? O sea, no apoyas a los bomberos, ¿dónde estaba ese dinero? Dijo, bueno, tenemos que usar el dinero. Yo digo que lo tuvo que usar del dinero que ya estaba guardando en la bolsa y por eso salió a decir un video de, bueno, vamos a tener que arreglar la calle. Pues sí, se hacía un trafical enorme en esa zona para agarrar el retorno hacia Miguel,
Miguel de la Madrid, antes de llamarse Constitución, pero salió a decir eso, no, es que el gobierno federal, y ahí sí ocupé tiempo yo como tú que dices, oiga, pues no siempre es gobierno federal, o sea, municipal también hay dinero, ¿no? Hay impuestos, hay predial, hay parquímetros, hay muchas formas que tienes, Sí, digo, no siempre el federal te tiene que venir a apoyar, porque ves los discursos y es todos, ay, Dios la bendiga, qué bueno, y qué bueno que lo hace, que Diosito me la cuide, y es su chamba, o sea, no es pues más sí. que no es más que su chamba, pero simulamos como dices tú, lo simulamos, ¿no? Eso es una simulación. Sí, ahí está lo malo. Pero, ¿habrá una forma o habrá algún momento que esto cambie? Que el discurso sea sincero y no sea tan simulado. Porque eso se habló en el 2012 con el 132 y nos dimos cuenta que no fue así. Y ya son, pues que 12 años de eso, ¿no? O 13, 14 años. O sea, en el 2012 cuando salió el 132 se hablaba que la política iba a cambiar porque los jóvenes iban a entrar, iba a cambiar esto, se iba a Bueno, romper paradigmas. pues Y es que esa es una promesa siempre. O sea, la juventud sí cambia las cosas, pero no las cambia como quieren. Nunca las cambian como quieren. Cambian las cosas, pero no como se desea. Y yo sigo convencido de que 132 es un acontecimiento porque no perduró. Los acontecimientos no perduran. Los acontecimientos aparecen y se van. Así son. Entonces, es un acontecimiento democrático, pero no iba a permanecer. Si permanecía, otro gallo nos cantara ahorita, David. Si hubiera permanecido, otro gallo. Pero no, y esa es la tónica de la mayoría de las generaciones juveniles. Detonan algo, rompen algo, y hay una adaptación del propio sistema. Entonces, pues bueno, es adaptación, no es total ruptura. Creo que ejemplos de ruptura total, así completa, ha habido pocos, muy pocos en la historia, ¿no? Y ahorita, en este momento que estabas tú comentando eh, respecto al asunto de del problema este en Guadalupe, yo tengo desde hace tiempo una sospecha. Es una tontera, pero te la quiero comentar. He tenido últimamente la sospecha de hace años, como hace unos 10 años, que político que arregle las calles con la garantía de que duren 50 años sin una reparación, ese político gana la presidencia de la República. ¿Por qué? Mira, sí, eh, hay toda una manera de entender la economía y la política en el recarpeteo de las calles. Con el recarpeteo de las calles manejas una economía, manejas un presupuesto, manejas una movilidad de personas que te apoyan constantemente o que puedes utilizar. Manejas una imagen, ¿sí? Y manejas un compromiso con la sociedad. Entonces, yo conozco algunas de las calles de mi tierra, en Ciudad Valles, que no han tenido una sola reparación en 60 años, David. Una sola reparación, ninguna. A ver, ¿cuál es el problema de hacer algo así? Es que es un cambio de mentalidad por completo, totalmente distinto. claro. Es un cambio de mentalidad tan radical y efectiva que no pasa desapercibido. Nadie lo va a pasar desapercibido porque todos los días nos movemos. Claro, Vas por ahí, oye, ya pasó un año, se vino un huracán y esta calle sigue perfecta. Ya pasaron 5 años y esta calle sigue perfecta. ¿Quién la hizo? ¿Sí? claro. Es un cambio de mentalidad y esa es una manera efectiva que en otras cosas tendría por qué reflejarse. En atención médica, en atención o en distribución de energía, en distribución de agua. O sea, es quien corrija las avenidas con una garantía de 50 años gana la presidencia. Así Sí, de fácil. de hecho, este es un caso de Adrián de la Garza, ahora que estaba para gobernador. O sea, de los 6 años que estuvo, 2 veces se recarpeteó Constitución. 2 veces, en 6 años, 2 veces. Para que O sea, veas. el drenaje pluvial es lo mismo, ¿no? Siempre ponen un drenaje, pero pues ¿dónde es agua? En otro drenaje más chiquito, ¿no? O sea, vamos a invertirle en drenajes como los de Inglaterra y va a ser lo mismo. Cuando nos llueve se nos inunda, pero también va a otro caso, ¿no? La gente tira basura. Y es como el caso de las escuelas. ¿Cuántas escuelas no han sido robadas con esta pandemia? Uf,
Mi novia tiene una en Juárez, está la Coahuila, a un lado y es Juárez y del otro lado es Guadalupe. Dice que los volvieron a robar. Y si ya les robaron climas de aire lavado que ya no existe, que ya no servían, o sea, puro kilo. Ya Ya. les robaron mini split. Dice que les robaron las tazas del baño y los fregaderos, los lavabos. Las Eh, tazas así del baño con todo y tanque les ujú, dejaron el ujú. pozo. Y dice, ¿qué vamos a Pues es hacer que, cuando vamos a pues es volver? que cagan mucho, los vatos que se lo llevaron cagan mucho, necesitan. No, o sea, ¿a qué lo vendes? ¿Quién te lo compra un baño? Ya, Pues yo, es que hay de todo, ¿no? Pero sí hay quien te lo sí, sí. compra. Y el problema es que también es una red, ¿no? O sea, tú sabes que es robado y lo compras, o comprar un mini split y es robado, un proyector y es robado. O sea, lo que voy es, a lo que decía es, hablo de también este regreso a clases con esto de la pandemia, que los maestros afortunadamente ya han sido vacunados. Dices, bueno, vamos a volver. Y por eso ahorita el Bronco dijo, no, vamos a esperarnos con las escuelas básicas. No, pues ¿a qué regresa? Pues sí, me dice mi novia, ¿qué regreso? Si la escuela no tiene nada, o sea, ya tenemos quien nos pueda donar los baños, pero serían para primero los niños, o sea, nosotros Ujú. qué, dice, primero los niños, pero no hay ni eso, o sea, estamos en un pozo. Y ahí es donde dices, pues también son las autoridades, en vez de hacer carrera política, debería ser permitido que hicieran carrera policial los agentes, que esto Ya. les daría más seguridad, más, lo manejaba alguien como, te daría más, sentido de hacer bien las cosas como policía y no aplicarla de, pues, ¿cómo nos arreglamos, joven? O hay quien de la manita. O sea, no, yo sé que si hago bien mi trabajo en 3 años o en 2 años puedo ascender, ¿no? No Ujú. esperarme a que el viejo lobo de mar se vaya, que es como critican a los SNI. Ay, perdón por la pedrada, pero es como critican a los SNI. No se jubilan porque pues no quieren perder la gallina de huevos de oro, ¿no? Pero sería mejor que pudiera darse esta carrera policial o carrera en otros ámbitos que carrera política, ¿no? O sea, creo yo que sería 1000 veces mejor o sea, que tú digas como policía, bueno, si hago bien mi chamba, en 2 años me suben. Y así Sí. voy subiendo, y va aumentando mi sueldo y prestaciones, y me comprometo yo mismo a hacer bien las cosas, ¿no? Ujú, Creo ujú. yo que podría irse por ese lado, ¿no? Sí. Sí, y fíjate que bueno, a lo mejor podría ser un mito, podríamos llamarle mito. El otro punto ahí importante que no le cree ya uno, bueno, al menos yo no, yo hablo por mí, yo ya no les creo esto, es algo que sigue estando presente. Creer que el desarrollo de microempresas va a salvar al país. No es cierto, no es cierto. Así de sencillo. El desarrollo de una empresa significa un negocio. ¿Qué es negocio, David? Un Más dinero. negocio es la negación del ocio. Pero el ocio no es no hacer nada. El ocio es el espacio que tenían los romanos para recrear el espíritu. Claro, Bueno, entonces un negocio tiene como principal objetivo negar cualquier actividad que recree el espíritu. Cualquier actividad que esté rechazada en ese sentido genera dividendos en el mercado. Entonces, un negocio tiene como principal objetivo garantizar su propia existencia. Garantizar la propia existencia porque lo que está sucediendo ahí es que se mete en un contexto de intercambio de bienes y servicios que no buscan favorecer sociedad, sino buscan favorecer el propio sistema de intercambios. Entonces, claro, ese sistema de intercambios, su, su, su tónica es despersonalizada. No se valora la persona, se valora prácticamente lo que puede ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habiendo una sociedad tan diversa en donde hay mercado, ahora sí que para todo, pues en un momento determinado yo ofrezco algo que un sector en particular me puede conseguir. Y yo voy a valorar solamente eso. No voy a valorar quiénes son esas personas, sino que me compren o que me consuman lo que yo ofrezco. Y no voy a valorar quienes me ayuden a conseguirlo. Voy a valorar el producto mismo. claro. Entonces, una sociedad que se sigue sosteniendo sobre la creación constante de microempresas o de medianas empresas como la solución a las broncas, es olvidarnos por completo de la dimensión social y de la dimensión cultural, que es lo que principalmente somos. Principalmente somos eso. Yo me levanto y no estoy haciendo negocio. Yo me Claro. levanto y procuro apreciar el aire que respiro, procuro tomar una decisión moral al trato con mi mujer, procuro ver por mi salud, procuro muchas otras cosas. Y después, un negocio. Entonces,
¿qué está pasando? Que nos estamos levantando más temprano o nos estamos acostando más tarde, precisamente porque nos están obligando a vivir en un sistema que privilegia el intercambio. Claro. ¿No? Eso es lo único que vale. Entonces, para mí, el asunto político tendría que entender que primero no debe haber carrera política, porque eso es seguir privilegiando personas con una ideología y una mentalidad concreta que van a defender de por vida. Bueno, no eso, pero lo político tendría entonces que considerar justamente que la vigilancia del desarrollo humano está por encima de cualquier negocio. Porque a final de cuentas, vamos a poder comer. Vamos a poder comer. De repente alguien va a decir, no, no friegues, yo me morí de hambre la vez pasada, ¿no? Y hay personas que se mueren de hambre. Pues es que justamente es el problema. Justamente es el problema. Todos podemos comer, pero hay quienes no van a permitir que otras personas coman porque es que no es emprendedor, es que no quiere jalar. O es pobre porque quiere. Porque quiere. No, o sea, entonces yo ya nada más escucho en una campaña política, escucho hay que impulsar a las empresas y a las microempresas, pero ya me perdió. Ya Samuel. me, ya me perdió, el vato ya me perdió, la mujer ya me perdió, como candidato, que yo tome en cuenta, porque no va por ahí el asunto, no va por ahí. Sí, de hecho Samuel propone mucho ese discurso, ¿no? Del empresariado, de la empresa, de las microempresas. Y yo también pienso que no va por ahí porque pues tiene que haber espacio para el ocio también, ¿no? El ser humano, como dices, Claro. levantarse o ver la luna como se veía ayer y se veía antier, hermosa la luna, y poder voltear a verla y no tener que ir apurados a poder parar un minuto y voltear a verla, 40 segundos y verla y admirarla, se debe de agradecer, ¿no? Con quien quieras, con Dios, con Jehová, con el que sea de tu agrado, o con quien no quieras si no es necesario, si no crees. Pero va más allá, ¿no? Y este discurso de los políticos y que se ha adoptado en la sociedad, y hay mucha gente, no, es que yo quiero poner un negocio y quiero hacer más porque no me va a alcanzar o la empresa ya no me va a dar una pensión. También es, pues relaja, ¿no? Relájale, vamos o sea, admira otras cosas, date tiempo para otras cosas, ¿no? Cuestiónate lo que crees y lo que no crees, pero no, desde ahí partimos nosotros, ¿no? O parto yo específicamente, que a veces batallas, pero vas entendiendo esto, ¿no? O como los que se pasan haciendo videos de TikTok, tengo que estar subiendo videos de TikTok porque si los ven en YouTube, me van a dar dinero, ¿no? Y ahí sí hay gente que vive, pero pues toda su vida todo el día se está grabando videos de TikTok, que hay muchas cuentas así, ¿no? Sí, Que ya monetizan, o en Instagram, que es lo que te decía, te metes a Instagram y ves un chorro, tú quieres buscar algo diferente y es así chorro, que no digo que esté mal, pero ves un chorro en estas cuestiones de, o sí, no sé, cada quien, mucha persona en bikini o estándares, estos estándares de belleza que tienes que tener un cuerpo marcado y súper bronceado y poder viajar a todos lados, y tú también debes de preguntarte, pues si no tengo el dinero para viajar, ¿qué hago, no? Y el problema es que te estresas porque quieres hacer este estilo de vida que a lo mejor no es para ti. A lo mejor tu estilo de vida es andar bicicleteando por tu ciudad y vas a conocer gente maravillosa y no tiene nada de malo, ¿no? Ahorita también anda en Twitter, me acuerdo que alguien puso, a las personas los conoces por lo que han viajado y por lo que han leído, si no, no los conoces, o sea, si no, no vale la pena que le dediques tiempo. Y yo así de, ah, o sea, yo así de morra, he tenido pláticas bien interesantes con gente sin estudios o con gente que no ha viajado, o sea, no sé, como dices tú, José Luis, le empezamos a dar como esta valor, ¿no? A estas cosas cuando estamos perdiendo la brújula de a lo que le deberíamos dar valor. No sé cómo lo veas. Ya sí, para ir cerrando, porque ya vamos a cubrir el tiempo del podcast, ¿no? sí, claro, Vamos. sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, coincido contigo. Todo esto a colación de la pregunta inicial que me hiciste, ¿no? De qué onda con las campañas políticas, sobre Ujú. todo aquí en Nuevo León. Y yo, bueno, el discurso puede estar hecho de una manera que se sienta que hay cercanía con las personas y que haya comprensión con las necesidades sociales. El discurso puede elaborarse de esa manera. Las imágenes pueden incluso reflejar cierta seguridad o cierto desempeño efectivo Uh-huh. de las personas que están ahí. Sin embargo, hay algo ahí que no convence, al menos a mí no. Y yo creo que a ti tampoco. Por eso luego tenemos este tipo de diálogos y Claro. los queremos compartir, porque de alguna manera no estamos buscando ser tiktokeros, no estamos buscando ganar dinero en YouTube, estamos tratando de compartir la sospecha que tenemos. Y al Uh-huh. menos yo lo hablo por mí, yo creo que también algo parecido piensas tú, Sí. pero el punto es, estamos
creyendo que este discurso y esta imagen, todo este performance, tiene que ver con la realidad social o tiene que ver con una facción. Y esa facción es una manera de ver el mundo. Y esa manera de ver el mundo, si gana, va a intentar conservarse como de lugar. ¿Estamos entendiendo eso? Y en función de eso, es válido que la elijas. Pero antes de que la elijas, comprende que va a haber otras facciones que van a tratar de impedir que la que tú quieres gane. Y va a haber otras facciones que no van a querer ninguna otra, ¿no? Entonces, este es el punto para mí. Las campañas en Nuevo León son, son una facción de una, de otra, de otro lugar, que históricamente no han resuelto bien las cosas, que se han mantenido a flote nada más, pero que no han resuelto las cosas como quisiéramos. Entonces, pues para allá va mi punto. Yo preferiría que no hubiera partidos políticos. Ahorita quizá no se pueda. Y quizá en 100 años tampoco se pueda. Pero yo preferiría que no hubiera partidos políticos, que hubiera candidaturas probadas por currículum y por su compromiso. Esto es muy utópico también. Pero si no pienso de esa manera, entonces caigo en el cinismo y toda la visión crítica que tengo de la realidad termina siendo una maldita simulación. Y yo no voy a caer ahí. Y terminas votando por el menos malo, pero para no sentirte mal contigo mismo, ¿no? O Sí, sea, claro, que hay gente que te dice eso, no, vota por el menos malo, y yo así de, claro. Claro, no, si me lo permites, bueno, a lo sí, mejor sí, no, a lo mejor está todo permitido aquí. aquí Eh, sí. quizá, quizá esto no me convenga, quizás sea un disparo en el pie, pero cuando yo voté en el 2018, yo voté por Andrés Manuel, no porque lo considerara un mesías. De hecho, me encantó que saliera ahora esa nota. No, no es el Mesías. Pues no, güey, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. No lo va a ser. Pero la idea política que hay detrás de, me parece que es lo suficientemente eh, distinta, puede manejar todavía cuestiones de mercado y puede todavía dialogar y hacer política con otras facciones, pero originalmente trae una idea en particular que puede permitir que la estructura se resquebraje en algunas partes y que auténticamente ahora sí puedan empezar a colarse propuestas distintas. Ujú. Porque lo otro que había estado sucediendo era mantener la misma estructura que no dejaba pasar a nadie más. A nadie más. Tenías que ser cooptado por esa estructura para poder ingresar. Y lo único que hacías era replicarla. Ahora, buenas o malas las cosas que se estén haciendo, se, yo empiezo a ver las grietas en el sistema. Y esas grietas pueden ocasionar un cambio después. Que también Entonces, ese es el miedo de la derecha, ¿no? Por eso es no votes por ellos, por eso no hagas esto, porque están viendo esto. Digo, a mí se me hace muy absurdo y me da mucha risa porque sale esto del economista y, y Chumel Torres, el gran pensador de la derecha, que es a es mí, sarcasmo, perdón, para mí es sarcasmo. perdón, pero a mí me dan ganas, a mí me incluso, no lo hago, pero me dan ganas incluso de bloquear la gente de mis conocidos que siguen a Chumel. Yo también lo pienso. Yo lo sigo nada más para ver lo que piensa, pero sí, cada cosa que dices, a este vato le hacían a este vato le hacían el programa, los sketches, o sea, no es él, no es cómico, ¿no? No, a mí no me da gracia, no se me hace, pero ha entrado a ser actor y que escribe y HBO y todo, ¿no? Pero dice esto, no, miren, el economista sacó esto y me gustaría que así contestaran para lo de la línea 12 o lo que ha pasado, ¿no? De otros sucesos que han pasado en México. Le contesta Marcelo Ebrard y yo me quedo así de vato, o sea, pues, ¿qué tanto miedo le tienen a que se quiebran las estructuras y entre la gente que realmente va a intentar hacer algo diferente, no replicar lo mismo, ¿no? Porque este miedo a perder estos privilegios, a lo que iba es como Gustavo, no sé cómo se llama, Alberto Gustavo de Hoyos, el de la Coparmex también. Hay que educar al obrero a que vote por partidos que no son de Morena porque nos va a perjudicar a todos. No, te va a perjudicar a ti porque a ti te han hecho pagar impuestos que no pagabas y has ocasionado, o sea, has sido partícipe y cómplice de de este sistema, ¿no? La otra vez alguien me dijo en este grupo que tengo amigos de que no sé qué, que el país, y yo, chis, pues antes vivía en Suiza o Suecia, que no me di cuenta, o qué, o sea,
Antes el país estaba súper chido que no me di, cuando estuve en Suiza y en Suecia, o en Suecia, que no me di cuenta, porque ahora todo está mal, ¿no? Pero, no sé, Oye, es complicado. pero dicen eso y yo hasta el momento no he visto pruebas. O sea, dicen, es que estamos peor que antes. Ok, a ver, dime dónde. Y sacan una encuesta o sacan un estudio de la prensa, ¿no? Y entonces digo, a ver, ese estudio se hizo para evaluar condiciones que ahora se buscan replantear. Es obvio que no van a aportar buenos resultados. Es obvio. Claro. No entiendes eso. O sea, que de plano no entiendes que los estándares de medición que se están utilizando para criticar lo de ahorita estaban hechos para seguir favoreciendo lo anterior. Claro. O sea, de plano que no entiendes. Y te dices crítico y te dices, bueno, ¿no? Sí, digo, es un tema largo y bien interesante, y eso yo se los decía a mí en el grupo de amigos. O sea, a mí me encanta hablar del proceso electoral y le metí mucho. No hice la maestría porque no me animé al momento y luego la quitaron en la Facultad de Derecho acá en la Uni, pero me gusta mucho. He estado en procesos electorales. Yo estuve en el 2009 como coordinador de una campaña sin dinero, para ahí anduve. Estuve 2012 y 2015 como ciudadano capacitando funcionarios de casilla en el INE y en la Comisión Estatal Electoral. Le digo, a mí no me ven, o sea, porque de repente me dicen, no, es que tú como dices eso, tus posiciones, vato, he hecho esto 3 veces, o sea, cuenta, no es un currículum, o sea, es un currículum que ahí estuviste platicando con gente que no quiere participar y ahorita, a lo que voy es que ahorita la gente dice, no, pues me va a caer un pesito, ¿no? Porque Morena les va a pagar 1,000 pesos por cuidar los votos, el PRI 1,500, lo que siempre andan manejando estas Claro, cantidades. Y el INE no les da nada y luego te dice el INE, no, es que tienes que obligarlos a que participen. Y tu vato, el PRI les va a dar 1,500 pesos, a que voy y le digo que no le voy a dar ni lonches, a que vaya a ser funcionario de casilla. claro. Y eso también es una cuestión de la democracia, ¿no? Que se pierde esta objetividad de qué es el proceso democrático, qué significa ir a cuidar los votos, qué significa querer votar. A mí nunca me tocó ser funcionario de casilla, yo quería ser funcionario. Me tocó hasta el 2015 y yo así de, nah, pues ahora estoy trabajando en el INE, no puedo, pero pues me quedo con este aprendizaje de estas campañas que hicimos en el 2009 y capacitando ciudadanos, pero es un aprendizaje que te das cuenta que el sistema está diseñado para beneficiar a los partidos, ¿no? El partido no puede hacer esto, no puede hacer aquello, pero sí les puede dar 1,000 pesos al ciudadano que vaya y le cuide la casilla, y el INE no les da nada. No, deben de estar ahí por amor al arte, a la democracia, y es, vato, vives en un país donde no alcanza el dinero, te ofrecen 1,000 pesos un domingo y en vez de agarrar la jarra o el pedo, pues te lo vas a ir a echar 1,000 pesos y ya vas a tener para el otro fin de semana 1,000 pesitos. Y que la gente en la calle dice eso, pues un Claro. pesito extra, un pesito extra. Y nos acostumbramos a esto de migajas, ¿no? Esta política de migajas, populismo, migajas y discursos enflorecidos, ¿no? Te hablan de movilidad, ellos se mueven con escoltas y camionetas blindadas y no se suben a un camión, ¿no? Nunca se han subido a un camión, o nunca les ha tocado ir en la puerta de un camión, o en el turbo playa, que es el turbo pobre del playa del estandopero que dice eso. O sea, cuando no les ha tocado eso, o a quien les ha tocado duran 2 años y después hacen una carrera política y son políticos de carrera, ¿no? Claro. Entonces, es complicado. No se preocupe, doctor. Yo también voté por Andrés Manuel. Y si va a Ebrard, creo que voy a hacerlo también. este, pero bueno, por mi parte, le agradezco su tiempo, le agradezco esta plática. Estuvo muy enriquecedora, estuvo muy interesante. Se presta para más. Algunas palabras que Sí. quiere decir de despedida. No, pues gracias por la invitación. Trato de ser siempre moderado. Ahora me solté un poco más contigo. No sé por qué. Pero, pues bueno, a lo que voy es de que lo principal es que hay que ser críticos, lo principal es que hay que ser honestos, no simular en el asunto y tampoco ser tan ingenuos para creer que lo que vamos a decir ahorita va a cambiar el mundo, ni Claro, tampoco para que quien vaya a quedar aquí electo va a arruinar el asunto o va a salvar por completo el asunto. No, las cosas no son así, no son blanco o negro, pero estos ejercicios sirven y pues el mensaje que yo mando, tanto por mi responsabilidad académica como ciudadano, te lo digo con toda sinceridad, David, es que yo no estoy aquí para pelearme con nadie, no estoy para joderle la vida a nadie, sino para dialogar y para poder trabajar juntos en ese sentido, ¿no? Así de simple.
Es que así debería de ser, ¿no? Aunque piense diferente a alguien que yo, no le voy a decir que está mal. O sea, al contrario, vamos a seguir debatiendo. Pero como decías ahorita tú, José Luis, pues dame datos, ¿verdad? Dame datos concretos, dame de dónde sacaste la información. O sea, la idea de este podcast también es esto, ¿no? Cuando platicábamos de algún tema siempre sacábamos, pues se sacó de un libro, se sacó de algún documental. O sea, no es vengo y saco el tema debajo de la manga, ¿no? Entonces, Claro. trata uno de documentarse y por eso he sido repetitivo en de que a mí me encanta lo electoral y por eso dije como estas credenciales, ¿no? Hice estas tres cosas de diferente forma y me sirvió para aprender y ver que la gente no quiere participar, o sea, dice, no, pues prefiero que el PRI o el PAN o el otro partido me dé dinero y te sirve para aprendizaje, después vas creciendo y dices, bueno, hay que ser más crítico en esto, que hay que cambiar, que hay que hacer, que hay que moderar, que un discurso no va a cambiar nada, pero bueno, yo siempre he sido de la idea de permear a la gente cercana, si es posible, ¿no? Para que cuestionen, critiquen, aunque no tengas estudios, eso no te deja de ser crítico, o sea, eso te hace más crítico porque a lo mejor dices, yo quiero la posibilidad de estudiar, quiero la posibilidad de tener una beca, quiero la posibilidad de continuar un estudio, porque a lo mejor, como dices, queda un diamante en bruto por ahí perdido, ¿no? Capaz de que iba a ser un excelente matemático o un excelente arquitecto, Claro. y porque se puso, tenía que poner a trabajar en un trabajo de 12 horas, ya no le siguió y se fue y se perdió esa gran mente que podría haber sido, ¿no? Ujú. Pero bueno, por nuestra parte agradecemos tu tiempo, agradecemos que hayamos dialogado, esperemos no sea la primera ni la última, que haya más ya cuando nos podamos reunir. Bueno, pues tú ya estás vacunado, ya no tienes problema para reunirte, yo todavía tengo que esperar, pero pronto haremos algo ya como mesa redonda, tal vez en la Asociación del Poder en Estado invitamos a más gente y hacemos una mesa redonda en Órale, septiembre y podríamos debatir más ampliamente de esto con diferentes ideas para que sea un debate más nutrido, ¿no? ya está. Mi nombre es David Saúl Coronado, me despido de Crónicas Callejeras, agradecemos su tiempo al doctor José Luis Cisneros Arellano, docente de la Facultad de Ciencias de Filosofía y Letras, y así Ciencias Políticas, de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ese tema fue un proceso electoral en Nuevo León debido a que hay elecciones próximamente el 6 de junio. Por mi parte es todo, que tengan una excelente noche. Déjame detener la grabación. Ahí está, ya